¿Alguna vez se han parado a pensar en la gravedad? Es de esas cosas que damos por sentadas, como el aire que respiramos o la salida del sol. Es una fuerza tan fundamental para nuestra existencia que ni siquiera la cuestionamos. Desde que somos niños, nos enseñan que la gravedad es lo que nos mantiene pegados al suelo, lo que hace que las manzanas caigan de los árboles y lo que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. Es la ley de Isaac Newton, la que ha regido nuestra comprensión del universo durante más de 300 años. Pero, ¿y si les dijera que esa idea, la que todos conocemos, es fundamentalmente incompleta y que la realidad es mucho más extraña y fascinante de lo que jamás imaginaron? Newton la llamó una fuerza. Dijo que dos objetos con masa se atraen mutuamente, como imanes gigantes. Y para explicarlo, se imaginó una fuerza invisible que actúa a través del vacío del espacio. El problema es que ni siquiera él podía explicar cómo funcionaba esa fuerza. ¿Cómo sabe la Tierra que el Sol está ahí para atraerla? ¿Y cómo sabe el Sol que la Tierra está ahí para ser atraída? Este misterio se conoció como acción a distancia fantasmal. Era una idea que funcionaba en las matemáticas, pero no tenía una explicación física real. Era un poco como decir que la magia existe, pero sin explicar cómo se hace. Y así fue como vivimos durante siglos, con una ley que funcionaba, pero que nadie entendía del todo. Y entonces llegó Albert Einstein. Y, como ya saben, él cambió todo. Pero la forma en que lo hizo es lo realmente alucinante. Olviden la fuerza. Einstein se dio cuenta de que el espacio no es solo un vacío inmenso. Y el tiempo tampoco es una línea recta. En su lugar, el espacio y el tiempo están unidos en un solo tejido, lo que él llamó el espacio-tiempo. Piensen en él como una gigantesca cama elástica, inmensa, elástica y tensa. Cuando colocas un objeto pesado en el centro de esa cama elástica, digamos una bola de boliche, no lo estás atrayendo hacia el centro. Lo que estás haciendo es deformar la tela misma. Estás creando una curvatura, una especie de pozo. Y esa curvatura es la gravedad. Ahora, si lanzas una canica por la superficie de la cama elástica, no va a viajar en línea recta. Va a seguir el contorno de la curvatura que creó la bola de boliche. Va a rodar por ese pozo. Para la canica, parece que algo la está tirando hacia la bola de boliche, pero en realidad, simplemente está siguiendo la trayectoria natural del espacio-tiempo que ha sido curvado por la masa de la bola. Y es aquí donde la teoría de Einstein se vuelve increíblemente real y práctica. No es solo una idea abstracta. Es lo que hace que tu GPS funcione. Los satélites de GPS que orbitan la Tierra no están en una línea recta. Están siguiendo la curvatura del espacio-tiempo que crea la Tierra. Además, los relojes de esos satélites están en un campo gravitatorio más débil que el nuestro, la superficie, por lo que su tiempo se mueve un poco más rápido. Si no tuviéramos en cuenta esta dilatación del tiempo de Einstein, los sistemas de navegación de tu teléfono se desviarían varios kilómetros cada día. Entonces, la próxima vez que te sientas tirado hacia el suelo, no pienses en una fuerza. Piensa en el gigantesco pliegue que la Tierra ha creado en el espacio-tiempo. Y tú, simplemente, estás siguiendo esa curva, rodando por el universo. Es mucho más fascinante, ¿no creen? Y si esta primera curiosidad te ha volado la cabeza, no olvides darle a me gusta y de suscribirte para no perderte las otras 29. De esta manera, me ayudas a seguir creando vídeos como este, y además, te enterarás de inmediato de cuando subo el próximo. ¿Alguna vez has visto una película como 2001, Odisea del espacio o Gravity? En esas obras maestras, el espacio es el protagonista, y el silencio es el villano. Nos muestran naves flotando en una oscuridad inmensa, sin el menor susurro de sonido, con la única excepción de la música de la banda sonora. Esta imagen del espacio como un vacío absoluto y silencioso es la que hemos aceptado. Es poética, es inmensa y es una de las mayores mentiras que nos han contado. ¿Qué pasaría si te dijera que el espacio está lleno de sonidos? ¿Qué pasaría si el universo, lejos de ser silencioso, está gritando? Nos han enseñado, y con razón, que el sonido necesita un medio para viajar: aire, agua, incluso un sólido. El sonido es, en esencia, una vibración de partículas. Si no hay partículas, no hay vibración, y por lo tanto, no hay sonido audible para nuestros oídos. Y el espacio, al ser un vacío casi perfecto, no tiene partículas para transportar el sonido. En ese sentido, la premisa de la ciencia ficción es correcta. Pero ahí es donde se acaba la corrección, porque, aunque no haya sonido audible en el sentido que lo conocemos, el espacio no está en absoluto vacío.
Está lleno de otras cosas que vibran. Está lleno de plasma, que es un estado de la materia con partículas cargadas, está lleno de campos magnéticos, y está lleno de ondas electromagnéticas. Y todas estas cosas, invisibles para nosotros, están constantemente vibrando, resonando y, en esencia, cantando a su propia manera. Y si pudiéramos convertir estas vibraciones en sonido, escucharíamos una sinfonía cósmica. La NASA ha hecho exactamente eso. Utilizando instrumentos especiales a bordo de naves espaciales, han capturado estas vibraciones de radio y plasma, y las han convertido en frecuencias que nuestros oídos pueden oír. Y lo que han descubierto es alucinante. El universo tiene su propia banda sonora. Júpiter, por ejemplo, emite sonidos que parecen una tormenta eléctrica gigantesca, con ruidos de crujidos y estática, un testimonio de sus inmensas tormentas. Saturno, con sus anillos de hielo y roca, no es silencioso. Sus vibraciones suenan como una combinación de estática y un susurro misterioso. Pero las verdaderas joyas de esta orquesta cósmica son los sonidos de nuestra propia Tierra. Nuestro planeta tiene su propio coro. Las ondas de radio que resuenan en nuestra magnetosfera, producidas por los vientos solares, suenan como una mezcla de cantos de ballenas, de sirenas que parecen sacadas de un cuento de hadas, y de ruidos que hacen honor a su nombre, silbidos y esféricos. Y cuando los científicos apuntaron sus sensores a un agujero negro supermasivo en el cúmulo de Perseo, descubrieron que este no solo absorbe materia, sino que también emite un sonido, una nota musical de un bajo tan profundo que está a 57 octavas por debajo de la tecla más baja de un piano. Es una nota que no podríamos oír, pero que está ahí, resonando en el plasma circundante. Así que la próxima vez que veas el cielo nocturno, o te encuentres mirando una película de ciencia ficción donde el espacio es silencioso, sabrás la verdad. El cosmos es una orquesta gigantesca, una sinfonía que no para. Un universo lleno de vibraciones y energía que se manifiestan como una banda sonora constante. Es un universo mucho más vivo y vibrante de lo que jamás nos hemos imaginado. La verdad es que el universo no está vacío, solo está lleno de sonidos que no estamos preparados para oír con nuestros oídos de humanos. Cuando miramos al Sol, lo vemos como la estrella más grande, más brillante y más poderosa del universo. Es un gigante de fuego que domina nuestro sistema solar, y si no fuera por él, la vida en la Tierra no sería posible. Es tan inmenso que podríamos meter 1 millón de tierras dentro de él. Eso es 1 millón. Es un número que no podemos ni siquiera imaginar. Y con esa perspectiva, es natural que lo veamos como la estrella definitiva, un coloso cósmico que no tiene rival. Pero la realidad, como suele ser, es mucho más humillante para nosotros. En el vasto universo, nuestro Sol no es más que una bombilla de tamaño promedio, apenas un punto en el mapa de una ciudad infinita. La verdad es que nuestra perspectiva está sesgada por la proximidad. El Sol es el objeto más grande y masivo que vemos porque es la estrella que está más cerca. Pero si pudiéramos viajar fuera de nuestro sistema solar y ver otras estrellas, nuestro humilde Sol parecería un enano comparado con los verdaderos gigantes del cosmos. Hay estrellas que harían que nuestro Sol pareciera un simple grano de arena. Por ejemplo, la estrella Uiscuti. Es una hipergigante roja que se encuentra a unos 9.500 años luz de la Tierra. Y su tamaño es tan monumental que, si la pusiéramos en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Estamos hablando de un monstruo cósmico tan grande que la Tierra estaría, no solo dentro de él, sino también orbitándolo desde dentro. Su radio es 1.700 veces más grande que el de nuestro Sol. Su volumen es aproximadamente 5.000 millones de veces mayor que el del Sol. Pero no es la única. Está Betelgeuse, en la constelación de Orión. Si la colocáramos en el centro de nuestro sistema, su superficie se tragaría a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y está Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno, que es mucho más grande y masiva que nuestro Sol. Incluso hay estrellas enanas rojas que son mucho más pequeñas, como Próxima Centauri, que está tan cerca de nosotros, pero es tan pequeña y débil que no podemos verla sin un telescopio. Entonces, la próxima vez que mires al Sol, recuerda que lo que parece el rey de todo el universo es, en realidad, un humilde miembro de una familia de estrellas mucho más grandes y espectaculares. Su tamaño, su poder y su brillo son solo el resultado de que estamos en primera fila. En el vasto cosmos, es simplemente una de billones de estrellas, la mayoría de ellas, mucho más grandes. Este simple cambio de perspectiva nos recuerda lo insignificantes que somos en el gran esquema de las cosas, y lo extraordinario que es el universo, con secretos que van mucho más allá de lo que podemos ver. Desde que tenemos uso de razón,
nos enseñan que nuestro cuerpo es un templo. Es nuestra casa, la cápsula que nos contiene y que nos permite experimentar el mundo. Es la esencia de lo que somos, nuestra identidad. Pensamos en cada célula, cada tejido, cada órgano, como una parte intrínseca de nuestro ser, una manifestación única de nuestra propia biología. Pero, ¿y si te dijera que la gran mayoría de las células que componen tu cuerpo, las que están contigo en este mismo instante, no son realmente tuyas? ¿Qué pasaría si tu cuerpo no fuera un templo, sino una ciudad, una metrópoli bulliciosa donde conviven billones de inquilinos microscópicos, la mayoría de los cuales no son humanos? Suena a película de terror, pero es la realidad. Según las estimaciones más recientes, el cuerpo humano está compuesto por aproximadamente 55% de células que no son humanas. Sí, han oído bien. Más de la mitad de las células que tienes en tu piel, en tu boca, en tu intestino y en cada rincón de tu ser, son en realidad microbios, bacterias, hongos y virus que han encontrado en ti un hogar. Durante mucho tiempo, se creyó que la proporción era de 10 a 1, es decir, 10 microbios por cada célula humana, pero las investigaciones recientes han ajustado esa cifra a una proporción más cercana a 55%. Aún así, es un número asombroso. Esta vasta comunidad de microorganismos, conocida como el microbioma, no son meros polizones. Son socios vitales, colonos que se han adaptado a vivir en simbiosis con nosotros y que cumplen funciones esenciales para nuestra supervivencia. El microbioma de tu intestino, por ejemplo, es una fábrica de la que depende tu salud. Las bacterias en tu sistema digestivo descomponen los alimentos que tu propio cuerpo no puede digerir, sintetizan vitaminas cruciales para tu bienestar, y entrenan a tu sistema inmunológico para distinguir entre amigos y enemigos. Sin ellas, sería imposible sobrevivir. Incluso la piel, ese órgano que consideramos una barrera para protegernos del mundo exterior, está repleta de microorganismos. Y no es algo malo. Estas bacterias y hongos actúan como una capa protectora natural, ocupando los nichos ecológicos de tu piel y evitando que otros patógenos más peligrosos puedan colonizarla. La próxima vez que te laves las manos, piensa en esa compleja comunidad que estás alterando. Es una batalla constante. Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Eres solo la parte humana? ¿O eres esta increíble y compleja simbiosis de billones de células de diferentes especies trabajando en conjunto? Tu cuerpo no es solo tuyo, es un ecosistema, un superorganismo. Al darte cuenta de que eres un universo biológico en constante equilibrio, la idea de tu cuerpo adquiere una nueva y asombrosa dimensión. No estás solo, y la mayoría de tus compañeros de viaje no son humanos. Es una revelación que cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo. A primera vista, todos los océanos del mundo parecen ser uno. El Atlántico se mezcla con el Pacífico con el Índico, y así sucesivamente. Sin embargo, si alguna vez has visto imágenes o vídeos de donde el océano Atlántico se encuentra con el océano Pacífico, habrás notado algo curioso y un tanto desconcertante. El agua de ambos océanos parece separarse, como si una barrera invisible la dividiera. Las imágenes de un lado azul oscuro y el otro de un verde turbio han dado lugar a todo tipo de mitos y teorías de la conspiración, desde que es un fenómeno paranormal hasta que los océanos tienen una fuerza de repulsión entre ellos. Pero la verdad, aunque menos dramática, es un asombroso ejemplo de la química y la física de nuestro planeta que está a la vista de todos. La verdad es que no es una barrera mágica ni una separación inmutable. Lo que se ve en esas fotos y vídeos es el resultado de algo llamado haloclina. En términos simples, una haloclina es una capa de agua donde la salinidad cambia rápidamente. El agua con diferente salinidad tiene diferente densidad, lo que hace que se resista a mezclarse. El fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando el agua de un glaciar o de un río con poca salinidad y llena de sedimentos desemboca en el océano. Es un espectáculo visual fascinante, y no es un fenómeno permanente. Con el tiempo, la energía del viento, las olas y las corrientes oceánicas termina por romper esa barrera y mezcla las aguas. Un ejemplo famoso ocurre en el Golfo de Alaska, donde el agua de los glaciares que se derriten, rica en arcilla y sedimentos, se encuentra con el agua salada del océano. El agua de los glaciares tiene un color gris o marrón lechoso, mientras que la del océano es de un azul profundo. La diferencia en la densidad y la salinidad hace que las aguas se separen, creando una línea visible. Es como ver el agua de un río unirse a la del mar, solo que a una escala mucho más grande. Esta diferencia de densidad no solo es importante visualmente, también tiene efectos en los ecosistemas marinos. Los peces y otros organismos marinos a menudo prefieren aguas con salinidad específica. Por lo tanto,
Una haloclina puede actuar como una barrera natural para el movimiento de ciertas especies. Este fenómeno ocurre en todo el mundo, no solo en los grandes océanos. Puedes ver haloclinas en estuarios, en lagos salinos o incluso en algunos cenotes. Entonces, la próxima vez que veas una foto de dos océanos separados, no pienses en una barrera mágica. Piensa en la ciencia. Piensa en la densidad, en la salinidad y en cómo el agua con diferentes propiedades simplemente se resiste a mezclarse. Es un recordatorio de que incluso en la naturaleza, lo que parece obvio a primera vista, esconde una explicación mucho más compleja y fascinante que requiere que cambiemos la forma en la que lo miramos. Imagina que estás sentado tranquilamente en tu sofá, viendo un vídeo de curiosidades en tu ordenador. Es un momento de paz y quietud. Te sientes inmóvil. Pero, ¿y si te dijera que, en este mismo instante, no solo te estás moviendo, sino que lo estás haciendo a una velocidad alucinante? La sensación de estar quieto en nuestro planeta es una de las ilusiones más grandes que hemos vivido. Estamos tan acostumbrados a este movimiento constante que no lo notamos, pero la verdad es que nos estamos moviendo a una velocidad vertiginosa a través del universo en múltiples direcciones, en un viaje cósmico que nos dejaría sin aliento si pudiéramos sentirlo. Para empezar, la Tierra rota sobre su propio eje. En el ecuador, esa rotación te impulsa a una velocidad de aproximadamente 1600 km por hora. Pero no solo eso, también orbitamos alrededor del Sol. Y esta órbita no es precisamente lenta. Nos movemos a unos 107.000 km por hora en ese viaje anual alrededor de nuestra estrella. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 100 veces la velocidad de un avión comercial. Pero el viaje no termina ahí. Nuestro Sol, junto con todo su sistema planetario, no está quieto. Está orbitando el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y el viaje del Sol a través de la galaxia es un verdadero maratón cósmico. Nos movemos a una velocidad de 800.000 km por hora, y aún así, tardamos unos 230 millones de años en completar una sola órbita galáctica. Y la cosa no se detiene ahí. La Vía Láctea, a su vez, no está estática. Está cayendo hacia el cúmulo de Virgo, una gigantesca agrupación de galaxias, a una velocidad de 2.500.000 km por hora. Y este no es ni siquiera el último nivel de movimiento. El universo entero se está expandiendo, lo que significa que la Vía Láctea y el cúmulo de Virgo están siendo arrastrados lejos de otras galaxias. La velocidad de este movimiento es difícil de precisar, pero la evidencia sugiere que nos estamos moviendo con respecto al fondo cósmico de microondas a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora. Así que la próxima vez que te sientas inmóvil, recuerda que estás en un viaje increíble. Estás girando, orbitando y navegando por el espacio a velocidades que desafían la imaginación. La sensación de quietud es una ilusión. La realidad es que somos pasajeros en una nave espacial llamada Tierra, moviéndonos a través del cosmos en un viaje épico del que no podemos bajarnos. Cuando piensan en los antiguos romanos, es probable que se les vengan a la mente imágenes de gladiadores, togas, el Coliseo y, por supuesto, banquetes con comida exquisita. La historia nos ha pintado a los romanos como los maestros de la gastronomía de su época, una civilización que no solo conquistó el mundo conocido, sino que también desarrolló una cocina sofisticada. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que uno de los platos que hoy consideramos un símbolo de Italia y que relacionamos intrínsecamente con la cultura de esa península, la pizza, no existía en la época romana? Es una idea que choca con nuestras expectativas, pero es la verdad. Los romanos no comían pizza. La pizza, como la conocemos hoy, es un invento relativamente moderno. La idea de un pan plano con ingredientes encima es, por supuesto, muy antigua. Se puede rastrear a la antigua Grecia, a Egipto y, sí, también a la Roma clásica. De hecho, los romanos tenían un plato llamado focaccia, un pan plano que a veces se condimentaba con aceitunas, queso y hierbas. Era un plato simple, fácil de hacer y popular entre los soldados y las clases bajas. Pero, y aquí viene la gran revelación, a ese pan le faltaba un ingrediente crucial para que fuera pizza: el tomate. El tomate, a pesar de ser un elemento básico de la cocina italiana actual, es originario de América. Llegó a Europa después de la llegada de Cristóbal Colón en el siglo XV. Al principio, se creyó que era una planta venenosa, y se cultivaba principalmente como una planta ornamental en los jardines. No fue hasta el siglo XVIII, 300 años después, cuando la gente del sur de Italia, particularmente en Nápoles, empezó a usarlo en su cocina. Fue en Nápoles donde el pan plano y el tomate se unieron para siempre.
Los panaderos napolitanos, buscando una comida barata y fácil de preparar para los trabajadores de la ciudad, empezaron a añadir el tomate a la focaccia, junto con otros ingredientes locales como el ajo, el orégano y, más tarde, la mozzarella. El resultado fue un plato rápido y delicioso que pronto se hizo popular entre las clases trabajadoras. Y así nació la pizza moderna. La primera pizza de la historia es la pizza marinara, hecha con tomate, ajo, aceite de oliva y orégano. La famosa pizza margherita se inventó más tarde, en 1889, en honor a la reina Margherita de Saboya. La leyenda cuenta que el chef Raffaele Esposito le preparó una pizza con los colores de la bandera italiana, el rojo del tomate, el blanco de la mozzarella y el verde de la albahaca. La pizza fue un éxito instantáneo, y su popularidad se extendió por toda Italia. Y de ahí, a todo el mundo. Así que, la próxima vez que te sientes a disfrutar de una pizza, recuerda que no estás participando en una tradición romana. Estás disfrutando de un plato relativamente nuevo, nacido de la ingeniosidad de los panaderos napolitanos y la fusión de ingredientes del viejo y el nuevo mundo. Es una historia de evolución y cambio, y es un recordatorio de que incluso los alimentos que amamos tienen una historia que va más allá de lo que imaginamos. El olor de la lluvia es una de las experiencias sensoriales más universales y placenteras. Ese aroma a tierra mojada después de una larga sequía. Es un olor que evoca recuerdos de la infancia, de un aire fresco y limpio. Lo llamamos el olor a lluvia, pero ¿qué es en realidad ese olor? ¿Y de dónde viene? Si te dijera que ese olor que asocias con la limpieza y la naturaleza es, en realidad, una compleja mezcla de química y biología, producida por microorganismos y la vegetación, ¿te sorprenderías? Durante siglos, el origen de este olor fue un misterio. Los científicos no sabían qué lo causaba, y la gente se conformaba con llamarlo olor a tierra. Pero en 1964, un par de geólogos australianos, Isabel Bear y R. G. Thomas, le dieron un nombre científico al fenómeno, petricor. La palabra viene del griego, de petra, que significa piedra, e ichor, que es la sangre que corre por las venas de los dioses de la mitología griega. Con ese nombre poético, empezaron a investigar el origen del olor. Descubrieron que el olor a petricor proviene de una molécula orgánica llamada geosmina. Esta molécula es producida por una bacteria común llamada Streptomyces coelicolor, que se encuentra en casi todos los tipos de suelo. Durante los periodos de sequía, la bacteria, que forma esporas microscópicas, crea la geosmina como un subproducto de su metabolismo. Las esporas, secas e inertes, se acumulan en el suelo. Y aquí es donde entra la lluvia. Cuando las primeras gotas de lluvia caen sobre el suelo seco, impactan con fuerza, rompiendo la superficie y liberando aerosoles. Estos aerosoles contienen pequeñas burbujas de aire que se mezclan con las esporas de la bacteria y la geosmina. Al evaporarse, las burbujas transportan las moléculas de geosmina al aire. Esa es la razón por la que el olor de la lluvia es más fuerte después de una sequía, porque hay más esporas y geosmina acumuladas en el suelo. Es un olor que es más bien el perfume de una bacteria. Pero la geosmina no está sola. Hay otros elementos que contribuyen al olor de la lluvia. Los científicos han descubierto que durante los periodos de sequía, las plantas segregan aceites para inhibir la germinación de las semillas y para protegerse del sol. Cuando llueve, estas moléculas de aceite se liberan en el aire, mezclándose con la geosmina y contribuyendo a la complejidad del aroma. También está el ozono, un gas con un olor agudo y metálico, que a veces se produce por el impacto de los rayos de una tormenta en la atmósfera. Aunque el ozono no es tan agradable, se mezcla con los otros olores y los hace más complejos. Así que, la próxima vez que te encuentres disfrutando del olor a lluvia, no pienses que es solo agua. Piensa en esa compleja y fascinante coreografía de elementos. Las bacterias en el suelo liberando su aroma, las plantas soltando sus aceites y el aire fresco y limpio que transporta todas estas moléculas a tu nariz. Es un recordatorio de que incluso los olores más simples y agradables del mundo natural son el resultado de una química y una biología asombrosas que a menudo pasan desapercibidas. Cuando piensas en un flamenco, lo primero que te viene a la mente es su color, un rosa vibrante, casi de cuento de hadas. Es un color tan distintivo y único que lo asociamos directamente con la gracia, la elegancia y lo exótico. La imagen de miles de flamencos juntos creando un mar de color rosa es una de las vistas más impresionantes del reino animal. Pero, ¿y si te dijera que los flamencos no nacen con ese color? Y que, en realidad, si un flamenco no tuviera una dieta específica, su plumaje sería un aburrido color gris. Es una de esas curiosidades que te hacen ver un animal familiar de una manera completamente nueva.
La verdad es que los flamencos nacen con un plumaje de un gris apagado, casi blanco. Su famoso color rosa es el resultado de su dieta. El secreto está en los pigmentos que se encuentran en los alimentos que comen. En particular, los flamencos se alimentan de algas verde-azules, camarones de salmuera y otros crustáceos que contienen altas cantidades de carotenoides. Los carotenoides son los mismos pigmentos que dan a las zanahorias su color naranja, a los tomates su color rojo y a los arándanos su color azul. Cuando un flamenco come estos alimentos, su sistema digestivo descompone los carotenoides y los pigmentos se almacenan en su piel, su grasa y en sus plumas. Cuantos más carotenoides consumen, más intenso es el color de sus plumas. Un flamenco que come una dieta rica en estos pigmentos se volverá de un rosa brillante, mientras que uno que no los consume tendrá un color mucho más pálido, o incluso regresará a su color gris original. La intensidad del color es, en esencia, un reflejo de la salud y la calidad de la dieta del ave. En otras palabras, un flamenco de color rosa brillante es un flamenco sano y bien alimentado. Esto no solo es una curiosidad, también es una forma de comunicación para los flamencos. El color de un flamenco es una señal visual para sus compañeros. Un flamenco con plumas de un rosa más intenso es considerado más atractivo y saludable para el apareamiento. De hecho, la pigmentación juega un papel muy importante en los rituales de cortejo. Los flamencos se acicalan y se frotan unos a otros para distribuir los aceites de su piel que contienen carotenoides, haciendo que su plumaje sea aún más brillante y atractivo. Así que, la próxima vez que veas un flamenco, no pienses solo en su belleza. Piensa en la química y la biología que hay detrás de su color. Piensa en cómo su dieta transforma su apariencia, cómo su color cuenta una historia sobre su salud, y cómo la naturaleza puede crear un espectáculo tan impresionante a partir de algo tan simple. Es un recordatorio de que en el reino animal, incluso las cosas más obvias y hermosas tienen una explicación científica que es tan asombrosa como el animal mismo. Desde que la humanidad miró hacia el cielo, la luna ha sido un misterio. Su presencia constante, su fase cambiante y su rostro familiar, siempre el mismo. Y esa es una de las mayores curiosidades del espacio que hemos tomado como un hecho, que la luna tiene un lado oscuro que nadie ha visto, un hemisferio que está perpetuamente en la sombra, oculto de nuestra vista. Es un concepto tan arraigado en la cultura popular que hasta ha sido el título de álbumes y películas. Pero, ¿y si te dijera que el lado oscuro de la luna no existe? ¿Y si el otro lado de la luna recibe exactamente la misma cantidad de luz solar que el lado que vemos? El concepto del lado oscuro de la luna es una de las grandes falacias de la astronomía popular. El término es un error de interpretación. En realidad, lo que nos oculta la luna es lo que los científicos llaman el lado lejano. La luna está en lo que se conoce como rotación síncrona con la Tierra. Esto significa que tarda el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en orbitar nuestro planeta. Como resultado, siempre nos muestra la misma cara. Esto ha hecho que la mayoría de la gente asuma que el otro lado de la luna nunca ve la luz del sol, lo cual es totalmente incorrecto. La luna, como la Tierra, tiene día y noche. La luz solar la ilumina desde todos los ángulos a medida que orbita alrededor de nuestro planeta. El lado lejano de la luna, el que no podemos ver, experimenta un ciclo completo de día y noche, al igual que el lado que vemos. De hecho, el lado lejano recibe incluso más luz solar que el lado cercano. Durante la fase de luna nueva, por ejemplo, el lado que vemos desde la Tierra está completamente a oscuras, mientras que el lado lejano está bañado por la luz del sol. En realidad, la única parte de la luna que está perpetuamente en la oscuridad son algunos cráteres profundos en los polos, donde la luz del sol nunca llega. La razón por la que el lado lejano de la luna es tan misterioso para nosotros es puramente por una cuestión de perspectiva. No es por una falta de luz, sino por una falta de contacto visual. Los humanos no vimos el lado lejano de la luna hasta 1959, cuando una nave espacial soviética, la Luna 3, lo fotografió por primera vez. Las imágenes revelaron un paisaje muy diferente al que estamos acostumbrados a ver, con muchos más cráteres y menos mares, las grandes llanuras de basalto oscuro. Esta diferencia en el paisaje es lo que lo hace tan interesante para los científicos. Entonces, la próxima vez que escuches hablar del lado oscuro de la luna, recuerda que es un término poético, pero científicamente incorrecto. La luna, como la Tierra, tiene su propio ciclo de día y noche. La luna siempre nos muestra su mismo rostro, pero la verdad es que está en constante cambio, un recordatorio de que en el espacio, la perspectiva lo es todo. Y que incluso el objeto más familiar en nuestro cielo tiene secretos que van más allá de lo que imaginamos.
La imagen de un gato lamiendo un cuenco de leche es un cliché tan arraigado en la cultura popular que nos parece tan natural como la hierba verde o el cielo azul. Desde las caricaturas de la infancia hasta las películas clásicas, se nos ha enseñado que la leche es una delicia irresistible para los felinos. Pero, ¿y si te dijera que la mayoría de los gatos, de hecho, no pueden beber leche? Y que, darles leche, lejos de ser un regalo, puede ser algo que les cause un malestar estomacal. Es una de esas verdades incómodas que rompen con lo que hemos creído toda la vida. La verdad es que la mayoría de los gatos adultos son intolerantes a la lactosa. La leche, como la de vaca, contiene un azúcar llamado lactosa, que es muy difícil de digerir para los felinos. Los gatitos, al igual que los bebés humanos, nacen con una enzima llamada lactasa en sus intestinos, que les ayuda a digerir la leche materna. Pero a medida que crecen y se destetan, sus cuerpos dejan de producir lactasa y se vuelven intolerantes a la lactosa. Esto significa que la lactosa sin digerir fermenta en su sistema digestivo, causando calambres, hinchazón, gases y diarrea. En resumen, la leche no es un manjar para la mayoría de los gatos adultos, sino un veneno lento que les causa un gran malestar. La idea de que los gatos aman la leche se originó en un momento en que la leche era un producto básico y accesible en las granjas. Los gatos de las granjas, que cazaban roedores, a menudo recibían cuencos de leche de los granjeros como un premio. Al ser un producto con alto contenido de grasa y proteína, les gustaba el sabor, incluso si les hacía daño. Y así se creó el mito. Pero hay una excepción. Algunos gatos, al igual que algunos humanos, retienen la capacidad de producir lactasa en la edad adulta. Estos gatos pueden tolerar la leche, pero incluso para ellos, la leche no es el mejor alimento. Es alta en grasa y calorías y no tiene el balance nutricional adecuado para un gato. En general, los veterinarios desaconsejan darles leche a los gatos. Si quieres darle un capricho a tu gato, es mejor darle un trozo de salmón cocido o un pequeño trozo de pollo. Entonces, la próxima vez que veas un dibujo animado de un gato bebiendo leche, recuerda que la realidad es muy diferente. La imagen de un gato disfrutando de la leche es un mito cultural que no tiene nada que ver con la biología. Es una de esas pequeñas curiosidades que nos demuestran que a veces, las cosas que creemos que son verdad, son en realidad solo una historia que nos hemos contado a nosotros mismos. La idea de que el universo es vasto e incomprensible es algo que todos entendemos, pero a menudo nos resulta difícil de visualizar. Nos resulta difícil porque, a escala humana, las distancias y los tamaños son tan monumentales que nuestros cerebros tienen problemas para procesarlas. Solemos comparar los planetas con otros planetas o con el Sol, pero ¿qué pasaría si intentáramos poner el tamaño de la Tierra, los planetas y el espacio en una escala que podamos sostener en nuestras manos? La realidad es que, a esa escala, nuestro planeta se convertiría en una de las cosas más insignificantes y pequeñas del universo, un recordatorio de la increíble inmensidad que nos rodea. Para hacer esto, vamos a usar una analogía simple. Imaginen que la Tierra es un grano de arena, solo uno. En esta escala, que podemos sostener en la palma de nuestra mano, el Sol sería una sandía gigante, que estaría a unos 25 metros de distancia, o la longitud de un campo de baloncesto. Y entre la sandía y el grano de arena, el resto de los planetas serían diminutos. Mercurio, que es el más cercano al Sol, sería una mota de polvo. Venus, el planeta más brillante en nuestro cielo, sería un grano de mostaza. Marte, el planeta rojo, sería una mota de pimienta. Y Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, sería una cereza grande, y Saturno, con sus anillos, sería un guisante. A esta escala, la distancia entre los planetas es tan grande que la mayor parte de nuestro sistema solar es, en realidad, un vasto y vacío espacio. El planeta más cercano a nosotros, Marte, estaría a unos 50 metros de distancia. Júpiter, el siguiente planeta, estaría a unos 250 metros de distancia. Y el planeta más lejano, Neptuno, estaría a más de 2,5 kilómetros de distancia. Y la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, que es la más cercana al Sol, estaría a unos 7.000 kilómetros de distancia, o lo que es lo mismo, la distancia entre España y Estados Unidos. Si nos movemos fuera de nuestro sistema solar, a esta escala, la galaxia más cercana a nosotros, la galaxia de Andrómeda, estaría a unos 4 billones de kilómetros de distancia. Es una distancia tan grande que la luz tardaría 2 millones de años en llegar a nosotros. Esta simple analogía cambia por completo nuestra perspectiva. Nos hace darnos cuenta de que, por mucho que nos parezca grande, nuestro planeta es un punto minúsculo en el gran esquema de las cosas. Estamos flotando en el espacio en un pequeño grano de arena,
rodeado de un vacío inmenso. Y el Sol, la estrella que lo domina todo, no es más que una sandía gigante. Es una idea que nos hace sentir pequeños, pero también nos hace darnos cuenta de lo especial que es este pequeño grano de arena, un oasis de vida en un vasto y solitario cosmos. Todos hemos oído la broma, o la hemos usado nosotros mismos: tienes la memoria de un pez dorado. Es un cliché tan común que se ha convertido en una verdad aceptada. La idea de que los peces dorados, esos pequeños y brillantes animales en un cuenco de cristal, tienen una memoria que dura solo 3 segundos es una de las grandes falacias del reino animal. Se ha usado como un chiste, como una metáfora de la distracción, y como una excusa para no recordar algo. Pero, ¿y si te dijera que los peces dorados son, en realidad, animales con una memoria bastante decente, capaces de recordar cosas durante meses, e incluso de aprender tareas complejas? La verdad es que la idea de la memoria de 3 segundos de los peces dorados no tiene ninguna base científica. Es un mito que se ha perpetuado en la cultura popular sin ningún tipo de evidencia. Los peces dorados, y los peces en general, son capaces de aprender y de recordar cosas durante un periodo de tiempo mucho más largo de lo que imaginamos. Los científicos han realizado numerosos experimentos que demuestran la inteligencia y la capacidad de memoria de estos animales. En un experimento, por ejemplo, los investigadores entrenaron a peces dorados para presionar una palanca de un color específico en su acuario. Cuando la presionaban, recibían comida. Los peces aprendieron la tarea rápidamente, y lo que es más sorprendente, fueron capaces de recordarla durante 3 meses. En otro experimento, los científicos entrenaron a los peces dorados a nadar por un laberinto. Los peces aprendieron el camino y lo recordaron incluso después de un mes de no haber estado en el laberinto. Pero la capacidad de memoria de los peces dorados va más allá de un simple aprendizaje. En un experimento en la Universidad de Plymouth, los investigadores entrenaron a un grupo de peces dorados a asociar un sonido con la hora de la comida. Los peces aprendieron a nadar hacia el lugar donde se les daba la comida cada vez que oían el sonido. Una vez que aprendieron la asociación, los científicos cambiaron la hora de la comida, pero los peces seguían nadando hacia el lugar de la comida a la misma hora del día, incluso cuando no había ningún sonido. Este comportamiento sugiere que los peces tienen una noción del tiempo y que son capaces de recordar la rutina. Entonces, ¿de dónde vino el mito? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero es posible que se haya originado de la mala fama que tienen los peces dorados por vivir en cuencos pequeños. La gente solía pensar que un pez en un cuenco pequeño era tan aburrido y repetitivo que no tendría nada que recordar. Pero la realidad es que el entorno de un pez dorado en un cuenco pequeño es estresante y limitante, y no es un reflejo de su capacidad cognitiva. La próxima vez que escuches a alguien decir que tiene la memoria de un pez dorado, puedes sonreír y compartir la verdad. Los peces dorados no solo tienen una memoria decente, sino que también son capaces de aprender y de adaptarse a su entorno. Es un recordatorio de que a veces, las cosas que creemos saber sobre el mundo animal, son simplemente mitos que se han perpetuado con el tiempo, y que la verdad es mucho más interesante. Hay un ritual matutino que millones de personas en todo el mundo repiten cada día: prepararse una taza de café. El olor, el calor, el primer sorbo. Todo ello es un preludio a la sensación de despertar, de claridad y de energía. Creemos que el café nos despierta y nos da la energía que necesitamos para empezar el día. Pero, ¿y si les dijera que el café no te da energía en absoluto? Y que, en realidad, lo que hace la cafeína es robarle energía a tu cerebro de un modo que te hace sentir más despierto, pero sin darte ni una sola caloría. La cafeína es una de las drogas psicoactivas más consumidas en el mundo. Pero, a diferencia de otras drogas, su mecanismo no es el de añadir algo a tu cuerpo, sino el de bloquear algo que ya existe. La verdadera razón por la que te sientes despierto no es por un subidón de energía, sino porque la cafeína está bloqueando una molécula llamada adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se produce en tu cerebro a lo largo del día. A medida que la adenosina se acumula, se une a los receptores de tu cerebro, lo que te hace sentir cansado y con sueño. Es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que es hora de descansar. La cafeína tiene una estructura molecular muy similar a la adenosina. Es tan parecida que es capaz de unirse a los mismos receptores en tu cerebro, ocupando el lugar de la adenosina. Al ocupar los receptores, la cafeína impide que la adenosina se una a ellos. El resultado es que, aunque tu cuerpo está produciendo adenosina, no puede usarla para decirte que estás cansado. Por lo tanto, te sientes más despierto, más alerta, pero no es porque la cafeína te haya dado energía. Es porque ha impedido que tu cuerpo se sienta fatigado. Es un truco,
Un engaño que te hace sentir que tienes más energía de la que realmente tienes. Hay otra sorpresa. Cuando tu cerebro detecta que los receptores de adenosina están bloqueados, empieza a producir más, lo que significa que necesitarás más cafeína para obtener el mismo efecto. Esto es lo que crea la tolerancia y la dependencia. Y cuando dejas de beber café, la adenosina que ha estado esperando la cola para unirse a sus receptores, lo hace de golpe. Esto causa una fatiga intensa, dolores de cabeza y mal humor. Es tu cerebro pidiéndote a gritos que le devuelvas la cafeína. Así que la próxima vez que te tomes una taza de café, no pienses en la energía que te va a dar. Piensa en el truco de la naturaleza. Piensa en cómo la cafeína está bloqueando los receptores en tu cerebro y te está haciendo sentir más despierto de lo que realmente estás. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más simples que damos por sentadas, tienen una explicación científica mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Cuando pensamos en una hormiga, la vemos como un insecto pequeño, insignificante y, en ocasiones, molesto. Pero, detrás de su tamaño diminuto, las hormigas esconden una de las fuerzas más impresionantes del reino animal. El mito popular dice que una hormiga puede levantar 50 veces su peso. Es una idea tan asombrosa que parece imposible. Pero, ¿y si te dijera que esa afirmación, lejos de ser una exageración, está subestimando el poder de estos pequeños gigantes? La verdad es que las hormigas son un milagro de la ingeniería de la naturaleza, y su fuerza es un testimonio de la increíble eficiencia de la biomecánica a pequeña escala. La razón por la que una hormiga es tan fuerte es por una ley fundamental de la física conocida como la ley del cuadrado cubo. Cuando un animal crece, su peso aumenta a una velocidad mucho mayor que la de su masa muscular. Es por eso que los elefantes no son tan fuertes como las hormigas en relación a su peso. Si un elefante fuera del tamaño de una hormiga, podría levantar un camión. La fuerza de un músculo depende de su área de sección transversal. A medida que un animal se hace más grande, su volumen y su peso crecen a una tasa cúbica, longitud al cubo, mientras que el área de sus músculos crece a una tasa cuadrada, longitud al cuadrado. En otras palabras, para un animal pequeño, su área muscular es mucho mayor en relación a su peso, lo que le da una ventaja de fuerza masiva. Pero la fuerza de una hormiga no es solo una cuestión de física. También es una cuestión de ingeniería. El exoesqueleto de una hormiga, la capa exterior dura que la protege, es increíblemente fuerte y ligero. La estructura de sus patas y su mandíbula está diseñada para maximizar la fuerza y la tracción. Y, además, las hormigas no trabajan solas. Su fuerza es un esfuerzo colectivo. Cuando una hormiga encuentra un obstáculo o un objeto que es demasiado grande para ella, llama a sus compañeras. Las hormigas, trabajando juntas, pueden mover objetos que son mucho más grandes que sus capacidades individuales. Es un ejemplo de cómo la cooperación puede superar las limitaciones físicas. En un estudio de la Universidad de Cambridge, los científicos descubrieron que la hormiga Actacephalotes, una especie de hormiga cortadora de hojas, puede levantar objetos que son 85 veces su peso corporal. Es una hazaña de fuerza que es mucho mayor que las 50 veces que se creía. Y en otro estudio, se demostró que una hormiga puede soportar una presión de unas 20 toneladas, o lo que es lo mismo, un coche aplastándola, sin sufrir un solo daño. Es una de esas cosas que te hacen darte cuenta de que el mundo microscópico es mucho más asombroso de lo que imaginamos. Entonces, la próxima vez que veas una hormiga, no la subestimes. Recuerda que es un milagro de la ingeniería de la naturaleza. Y que su fuerza, lejos de ser un mito, es una de las cosas más impresionantes del reino animal. Y que, si pudiéramos replicar su fuerza a escala humana, seríamos capaces de levantar coches con nuestras manos. Es un recordatorio de que en el mundo, las cosas más pequeñas a menudo son las más sorprendentes. Cuando pensamos en los océanos más calientes del mundo, nuestra mente automáticamente viaja a los trópicos. Pensamos en las aguas azules y cálidas del Caribe, en el Océano Índico o en las playas soleadas del Pacífico Sur. Es una suposición lógica, porque estas regiones reciben la mayor cantidad de luz solar y, por lo tanto, el agua debería estar más caliente. Pero, ¿y si te dijera que el agua más caliente del planeta se encuentra en un lugar que no se parece en nada a una playa paradisíaca? ¿Y si, en lugar de estar en la superficie, la temperatura más alta se encuentra a más de 1,5 kilómetros de profundidad en el oscuro y frío fondo del mar? Es un descubrimiento que nos obliga a redefinir nuestra idea de lo que es un océano. La verdad es que el agua más caliente del planeta no está en la superficie, sino en las profundidades del Océano Atlántico Norte. Y no se trata de agua que ha sido calentada por el sol,
sino de agua que ha sido calentada por la actividad volcánica del fondo del mar. A lo largo de las dorsales oceánicas, que son gigantescas cordilleras submarinas, hay respiraderos hidrotermales que emiten agua calentada por el magma del interior de la Tierra. Estos respiraderos, que se encuentran a unos 1500 metros de profundidad, son como géiseres submarinos que expulsan agua a temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Pero, ¿cómo es posible que el agua esté a 400 grados sin hervir? La respuesta está en la presión. A esas profundidades, la presión del agua es tan inmensa, aproximadamente unas 250 veces mayor que la presión atmosférica a nivel del mar, que impide que el agua hierva. Por lo tanto, el agua permanece en estado líquido, a pesar de estar muy por encima de su punto de ebullición. Estos respiraderos hidrotermales, que emiten agua caliente y rica en minerales, son uno de los ecosistemas más extraños y fascinantes del planeta. A pesar de la falta de luz solar, la vida florece en ellos. Las bacterias y los arqueas, que se alimentan de los químicos y los minerales que salen de los respiraderos, forman la base de una cadena alimenticia que incluye gusanos de tubo gigantes, camarones ciegos, almejas y caracoles. Estos animales se han adaptado a vivir en un entorno extremo, en la oscuridad total y a temperaturas que matarían a cualquier otro organismo. Es un mundo que parece sacado de un planeta extraterrestre. Entonces, la próxima vez que te imagines las aguas más calientes del mundo, no pienses en una playa tropical. Piensa en el fondo oscuro y presurizado del océano, en los géiseres submarinos que escupen agua a temperaturas que desafían la lógica, y en los extraños y hermosos animales que han encontrado la forma de vivir en uno de los entornos más extremos del planeta. Es un recordatorio de que en el mundo, las cosas que creemos que son verdad a menudo son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente. Desde las películas de Hollywood hasta los mitos populares, los tiburones han sido retratados como criaturas violentas y depredadoras, con un solo propósito: cazar y devorar. Su sentido del olfato es legendario, capaz de detectar una sola gota de sangre a kilómetros de distancia. Pero, ¿y si te dijera que el sentido más asombroso de un tiburón no tiene nada que ver con el olfato, y que, en realidad, pueden detectar cosas que ni siquiera nosotros podemos? Y, más sorprendente aún, ¿y si te dijera que los tiburones pueden detectar el oro? No de la forma en que nosotros lo hacemos, pero sí a través de un sentido que los hace verdaderos buscadores de tesoros vivientes. La verdad es que la habilidad más asombrosa de un tiburón es su sentido eléctrico. Los tiburones, y otras criaturas marinas como las rayas y los esturiones, tienen un sexto sentido llamado electrorecepción. Se trata de un sistema sensorial único que les permite detectar campos eléctricos. Los tiburones tienen en sus cabezas unas ampollas gelatinosas llamadas ampollas de Lorenzini. Estas ampollas son como pequeños geles que actúan como sensores. Cuando un animal se mueve, genera un pequeño campo eléctrico. Las ampollas de Lorenzini pueden detectar incluso el más leve de estos campos, lo que permite a los tiburones encontrar a sus presas. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el oro? El oro, y otros metales, también generan campos eléctricos. Cuando el oro se encuentra en el agua de mar, crea un campo eléctrico débil que las ampollas de Lorenzini de un tiburón pueden detectar. Aunque el tiburón no sabe que está detectando oro, está detectando un metal. Y en un océano lleno de rocas y otros minerales, la detección de un campo eléctrico metálico podría ser una señal de algo inusual. Los científicos han especulado que esta habilidad podría haber ayudado a los tiburones a encontrar alimento en la oscuridad del fondo del mar, donde se acumulan los metales pesados. Además de su habilidad para detectar oro, el sentido eléctrico de un tiburón tiene un papel crucial en su supervivencia. Por ejemplo, los tiburones pueden detectar el latido del corazón de un pez que se esconde bajo la arena. También pueden detectar los campos eléctricos de sus depredadores y de sus compañeros, lo que les ayuda a navegar y a socializar. Este sentido eléctrico es una de las razones por las que los tiburones son cazadores tan eficientes. Entonces, la próxima vez que veas un tiburón, no pienses solo en su olfato. Piensa en sus ampollas de Lorenzini. Piensa en cómo estos animales son verdaderos cazadores de tesoros vivientes, capaces de detectar el oro y otros metales en las profundidades del océano. Es un recordatorio de que en el mundo animal, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Desde que éramos niños, la idea de que la Gran Muralla China es la única estructura construida por el hombre que se puede ver desde el espacio ha sido una de esas verdades que se han transmitido de generación en generación. Se ha convertido en un símbolo de la ingeniería humana,
Una prueba de que podemos construir algo tan grande que es visible a simple vista desde la órbita terrestre. Es una idea que nos hace sentir asombro y admiración por nuestros ancestros. Pero, ¿y si te dijera que esa afirmación es un mito urbano? Y que, en realidad, la Gran Muralla es tan delgada que es imposible de ver sin ayuda desde el espacio. La primera persona que puso a prueba este mito fue el astronauta chino Yang Liwei en el año 2003. Cuando regresó a la Tierra después de su viaje, se le preguntó si había visto la Gran Muralla. Su respuesta fue contundente: no. Y no es el único. El astronauta Chris Hadfield, que ha pasado más tiempo en la Estación Espacial Internacional que cualquier otro astronauta, ha dicho lo mismo. Según él, la Gran Muralla es demasiado delgada para ser vista desde el espacio. Es una estructura que es, en promedio, solo 7 metros de ancho, y se mezcla con el paisaje que la rodea. Desde la órbita, es casi imposible de distinguir. El mito, sin embargo, se ha perpetuado por una combinación de factores. Por un lado, la idea de que la Gran Muralla es visible desde el espacio es una forma de honrar a los miles de hombres que la construyeron. Por otro lado, la frase se ha repetido tantas veces que se ha convertido en una verdad. Y la gente la ha confundido con el hecho de que se puede ver desde la órbita baja, que es cierto, pero solo en condiciones específicas y con la ayuda de binoculares. Desde la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra, es imposible de ver a simple vista. Lo que sí se puede ver desde el espacio son otras estructuras hechas por el hombre que son mucho más grandes. Por ejemplo, se pueden ver las pirámides de Giza, en Egipto. También se pueden ver las luces de las ciudades por la noche. Las ciudades son tan grandes y brillantes que crean un patrón de luz que se puede ver desde la órbita. Pero, incluso estas estructuras no son visibles a simple vista desde el espacio, a menos que sean particularmente brillantes, como las luces de una ciudad. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que la Gran Muralla China es la única estructura que se puede ver desde el espacio, puedes sonreír y compartir la verdad. Es un mito que ha sido desmentido por los propios astronautas. La Gran Muralla es una obra maestra de la ingeniería, pero no es visible a simple vista desde el espacio. Es un recordatorio de que a veces, las verdades que aceptamos sin cuestionar son solo mitos que se han perpetuado con el tiempo, y que la realidad es mucho más asombrosa. Cuando pensamos en los colibríes, lo primero que nos viene a la mente es su habilidad para revolotear en el aire, sus alas batiendo tan rápido que apenas podemos verlas. Pero, ¿y si te dijera que el secreto de su vuelo está en su corazón, que es, de hecho, el motor biológico más eficiente de todo el reino animal? Y que, la velocidad de su corazón, es tan asombrosa que si tuviéramos un corazón que latiera a la misma velocidad, estallaríamos en un instante. Es una de esas curiosidades que te hacen darte cuenta de que los animales más pequeños a menudo son los más sorprendentes. La verdad es que el corazón de un colibrí es una obra maestra de la ingeniería de la naturaleza. Es un corazón que es, en proporción a su cuerpo, uno de los más grandes de todo el reino animal. Su corazón representa casi el 2% de su peso total, lo que significa que es mucho más grande que el de un ser humano, cuyo corazón es solo el 0,5% de su peso. Pero no es solo el tamaño, es la velocidad. Un colibrí puede batir sus alas a una velocidad de hasta 80 veces por segundo, y para lograr eso, su corazón late a una velocidad de 1260 latidos por minuto. Para ponerlo en perspectiva, el corazón de un ser humano en reposo late a unos 60 o 100 latidos por minuto. Pero, ¿cómo es posible que un corazón lata tan rápido sin estallar? La respuesta está en su metabolismo. El metabolismo de un colibrí es tan alto que necesita una cantidad masiva de energía para mantenerse. Para conseguir esa energía, necesitan comer constantemente, y su dieta se basa en el néctar de las flores, que es puro azúcar. Un colibrí puede consumir hasta la mitad de su peso corporal en néctar cada día, y si no come durante un par de horas, se morirá de hambre. Durante la noche, para conservar energía, los colibríes entran en un estado de letargo, en el que su metabolismo y su ritmo cardíaco bajan drásticamente, y su corazón late a solo unos 60 latidos por minuto. Al amanecer, se despiertan y su corazón vuelve a bombear a 1260 latidos por minuto en un instante. La velocidad del corazón de un colibrí no es solo una cuestión de biología, es también una cuestión de supervivencia. Si un colibrí no pudiera batir sus alas tan rápido, no sería capaz de revolotear y de alimentarse. Su habilidad para volar es una de las cosas más importantes para su supervivencia. La próxima vez que veas un colibrí, no lo subestimes. Piensa en el motor que tiene dentro de su pecho. Piensa en el corazón que late a una velocidad que desafía la lógica,
y en la increíble eficiencia de la naturaleza. Es un recordatorio de que en el mundo animal, las cosas más pequeñas a menudo son las más sorprendentes. Cuando pensamos en la nieve, nuestra mente evoca la imagen de un manto blanco y puro, un símbolo de la limpieza y la calma del invierno. Es un color tan fundamental en nuestra idea de la nieve que es imposible imaginarla de otra forma. Pero, ¿y si te dijera que la nieve puede ser negra? Y que, lejos de ser un fenómeno natural, es un recordatorio de la contaminación humana que está afectando incluso a los lugares más remotos del planeta. Es una curiosidad que te hará ver la nieve de una manera completamente nueva y un tanto aterradora. La nieve negra, o nieve sucia, es un fenómeno real y documentado. Y no es algo que se vea en las ciudades, sino en los glaciares y en las zonas remotas del planeta. En lugares como el Ártico, los Alpes y las montañas del Cáucaso, los científicos han documentado la existencia de nieve que es de un color gris oscuro o incluso negro. Este color no se debe a un fenómeno natural, sino a la contaminación industrial. El hollín, el polvo y las partículas de carbono que provienen de las combustiones de los coches, las fábricas y las centrales eléctricas son arrastrados por el viento a la atmósfera y caen con la nieve. Estas partículas, al acumularse en la superficie de la nieve, la oscurecen y le dan un color negro. La nieve negra no es solo un problema estético. Es un problema ambiental que tiene graves consecuencias para el planeta. La nieve blanca, al ser un color que refleja la luz, ayuda a mantener el planeta fresco. Cuando la luz del sol incide sobre la nieve, la mayor parte de ella es reflejada de vuelta al espacio. Pero cuando la nieve es negra, el color oscuro absorbe la luz del sol. Este fenómeno, conocido como el efecto albedo, hace que la nieve se derrita más rápidamente. Al derretirse, la nieve expone el suelo oscuro que hay debajo, que a su vez absorbe aún más luz del sol, lo que acelera el derretimiento de los glaciares y contribuye al aumento del nivel del mar. El fenómeno de la nieve negra es una muestra de que incluso los lugares más remotos de la Tierra no están a salvo de la contaminación humana. Los científicos han encontrado partículas de hollín y de carbono en los lugares más inesperados, incluso en los glaciares del Himalaya, que están a miles de kilómetros de cualquier fuente de contaminación. Es un recordatorio de que la atmósfera de la Tierra es un sistema global, y que la contaminación que se produce en un lugar puede viajar por todo el planeta y afectar a los lugares más remotos. Así que la próxima vez que veas la nieve, no la subestimes. Recuerda que la nieve no siempre es blanca, y que el color negro de la nieve sucia es un recordatorio de que la contaminación humana está afectando al planeta de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Y que, si no hacemos algo al respecto, el color de la nieve podría cambiar para siempre. Cuando piensas en un desierto, la imagen que te viene a la mente es la de vastas extensiones de arena, dunas interminables y un sol abrasador. Piensas en el desierto del Sáhara, en el desierto de Gobi o en el desierto de Atacama. Y, por supuesto, no piensas en la Antártida. Pero, ¿y si te dijera que la Antártida, ese continente de hielo y nieve, es en realidad un desierto? Es un concepto tan contrario a la intuición que parece una broma, pero la verdad es que la Antártida es el desierto más grande y más seco del planeta. Es un desierto helado. La definición de un desierto no tiene nada que ver con la arena o la temperatura, sino con la cantidad de precipitación que recibe. Un desierto es una región que recibe menos de 25 centímetros de precipitación al año. Y la Antártida, a pesar de estar cubierta de hielo, recibe, en promedio, solo unos 20 centímetros de precipitación al año. De hecho, algunas partes del continente, conocidas como los valles secos de McMurdo, han estado sin lluvia durante 2 millones de años. La razón por la que la Antártida es tan seca es por el frío. El aire frío no puede contener tanta humedad como el aire caliente. A medida que el aire se enfría, se vuelve más denso, y la humedad se condensa en forma de hielo y nieve. Además, la Antártida está rodeada por una capa de hielo que refleja la luz del sol de vuelta al espacio, lo que la mantiene fría. Y la mayor parte de la nieve que cae se acumula en la superficie, en lugar de derretirse y formar ríos. La Antártida no solo es un desierto por la falta de lluvia, sino también por la falta de vida. Debido a las condiciones extremas, la mayoría de la vida en la Antártida se encuentra en los bordes del continente, donde hay un poco más de vida vegetal. En el interior, la vida es casi inexistente. Hay algunas bacterias y microbios que han logrado adaptarse a las condiciones extremas, pero son muy pocas. Este cambio de perspectiva nos hace darnos cuenta de que nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo a menudo son erróneas. El desierto de la Antártida es un recordatorio de que la naturaleza no siempre se ajusta a nuestras definiciones. Es un lugar de extrema belleza y de extrema dureza,
Un desierto de hielo que es tan misterioso y tan asombroso como cualquier desierto de arena. La idea del tiempo como una constante universal, moviéndose a la misma velocidad para todos y en todas partes, es una de las verdades más arraigadas en nuestra mente. Nos hemos acostumbrado a los relojes que marcan los segundos, minutos y horas de la misma manera, ya sea que estemos en una playa a nivel del mar o en la cima del Everest. Pero, ¿y si te dijera que el tiempo, en realidad, no es constante? Y que, debido a la gravedad, el tiempo en la cima de una montaña se mueve más rápido que el tiempo en la base de la montaña. Es una de las verdades más asombrosas y contraintuitivas de la física que desafía nuestra comprensión del universo. Este concepto se conoce como dilatación del tiempo gravitacional, y es una de las predicciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. La teoría de Einstein postula que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. Los objetos con masa, como la Tierra, doblan el espacio-tiempo a su alrededor, creando lo que percibimos como gravedad. Y cuanto más cerca estés de un objeto masivo, más fuerte será la gravedad y más lentamente se moverá el tiempo para ti. Y esto no es solo una teoría. Se ha comprobado con experimentos reales. En 1971, los científicos colocaron relojes atómicos, que son increíblemente precisos, en aviones que volaron alrededor del mundo. Cuando los relojes regresaron, se compararon con los relojes que se quedaron en la Tierra, y se demostró que el tiempo había pasado más rápido para los relojes que estaban en el aire. Y en un experimento aún más asombroso, los científicos colocaron un reloj atómico en la cima de una montaña y otro en la base, y demostraron que el tiempo para el reloj de la cima se movía una milmillonésima de segundo más rápido que el de la base. Este fenómeno tiene aplicaciones prácticas en la vida real. Por ejemplo, los satélites de GPS que orbitan la Tierra están a una altitud de 20.000 kilómetros, donde la gravedad de la Tierra es mucho más débil. Debido a la dilatación del tiempo gravitacional, el tiempo en los satélites se mueve más rápido. Los científicos tienen que tener esto en cuenta y ajustar los relojes de los satélites para que coincidan con los nuestros. Si no lo hicieran, los sistemas de navegación de tu teléfono se desviarían varios kilómetros cada día. Así que la próxima vez que te subas a una montaña, no pienses solo en la vista. Piensa en el tiempo. Piensa en cómo el tiempo para ti se está moviendo a una velocidad microscópicamente diferente que para las personas que están en la base. Es un recordatorio de que en el universo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Cuando vas al supermercado y te paras en el pasillo de los huevos, te encuentras con un dilema: ¿huevos blancos o huevos marrones? A menudo, los huevos marrones son más caros, y la gente asume que son más sanos, más frescos, o que provienen de gallinas que han sido tratadas de forma más natural. Es una creencia tan arraigada que se ha convertido en un mito. Pero, ¿y si te dijera que el color de un huevo es completamente irrelevante? Y que, la única diferencia entre un huevo blanco y un huevo marrón es, de hecho, la genética de la gallina que lo puso. La verdad es que el color de la cáscara de un huevo no tiene ningún efecto en su valor nutricional, su sabor o su calidad. El color de la cáscara está determinado por la raza de la gallina. Las gallinas con plumas blancas y orejas blancas, como la raza Leghorn, ponen huevos blancos. Las gallinas con plumas marrones y orejas rojas, como la raza Rhode Island Red, ponen huevos marrones. Y hay gallinas que ponen huevos de otros colores, como azul o verde. La cáscara de un huevo se forma en el útero de la gallina, y las gallinas que ponen huevos marrones secretan un pigmento llamado protoporfirina 9 durante el proceso. Pero, ¿por qué los huevos marrones son más caros? La razón es simple y tiene que ver con la economía. Las gallinas que ponen huevos marrones son más grandes, comen más, y ponen menos huevos que las gallinas que ponen huevos blancos. Por lo tanto, el costo de criar a las gallinas que ponen huevos marrones es más alto, lo que se refleja en el precio de los huevos. En resumen, estás pagando por el costo de criar a la gallina, no por un huevo de mejor calidad. Y si el color de la cáscara no es un indicador de calidad, ¿qué lo es? La respuesta está en la dieta de la gallina. Si una gallina es alimentada con una dieta rica en pigmentos, como carotenoides, su yema será más anaranjada. Pero esto no significa que sea más sana. El color de la yema de un huevo no es un indicador de su valor nutricional. Un huevo con una yema de color amarillo pálido puede ser tan nutritivo como un huevo con una yema de color anaranjado brillante. Así que, la próxima vez que vayas al supermercado, no te dejes engañar por el color. Piensa en la gallina que puso el huevo. Piensa en cómo el color de la cáscara de un huevo es solo un reflejo de su genética, no de su calidad.
Es un recordatorio de que a veces, las cosas que creemos que son verdad son solo mitos que se han perpetuado con el tiempo, y que la verdad es mucho más simple. Desde que éramos niños, hemos mirado al cielo y hemos visto cómo las nubes pasan. Las vemos moverse lentamente, como si estuvieran flotando en un mar de aire. Pero, ¿y si te dijera que esa lentitud es solo una ilusión? Y que, en realidad, las nubes se mueven a una velocidad que te dejaría sin aliento. Es una de esas curiosidades que te hacen darte cuenta de que las cosas más simples y comunes que damos por sentadas son mucho más complejas y asombrosas de lo que imaginamos. La verdad es que la velocidad a la que se mueven las nubes es asombrosa. Las nubes, en realidad, no flotan, están siendo arrastradas por el viento. Y, dependiendo de la altitud a la que se encuentren, la velocidad del viento puede ser increíblemente alta. Las nubes más bajas, los cúmulos, que se encuentran a unos 2000 metros de altitud, se mueven a la velocidad del viento de la superficie, que es de unos 10 o 20 km por hora. Pero a medida que subimos, la velocidad del viento aumenta drásticamente. Las nubes más altas, los cirros, que se encuentran a unos 8000 metros de altitud, están a la altura de los chorros de aire, que son vientos que se mueven a una velocidad de hasta 300 km por hora. A esa velocidad, una nube puede viajar de una costa a otra en cuestión de horas. Los aviones comerciales vuelan a una velocidad de unos 900 km por hora, y los pilotos tienen que tener en cuenta la velocidad de los chorros de aire para ahorrar combustible. La próxima vez que veas una nube, piensa en ella como si fuera un avión, y te darás cuenta de lo rápido que se mueven. Pero, ¿por qué parecen moverse tan lentamente? La respuesta está en la distancia. Las nubes están tan lejos de nosotros que su movimiento parece insignificante. Es como ver un avión en el cielo. Si un avión está lejos, parece que se mueve lentamente. Pero si está cerca, se mueve tan rápido que apenas puedes verlo. La misma lógica se aplica a las nubes. Si pudieras ver una nube desde cerca, te darías cuenta de lo rápido que se mueven. Este cambio de perspectiva nos hace darnos cuenta de que la lentitud de las nubes es solo una ilusión. Y que, en realidad, son una muestra del poder del viento. Es un recordatorio de que en el mundo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Cuando pensamos en el oro, nuestra mente evoca imágenes de tesoros, joyas, riquezas inmensas y una escasez casi mítica. Lo vemos como un metal raro, un bien preciado que ha sido la base de la economía y la civilización durante miles de años. Pero, ¿y si te dijera que el oro no es tan raro en la Tierra? Y que, en realidad, hay suficiente oro en la Tierra para cubrir toda la superficie del planeta con una capa de 1 metro de espesor. Es una de esas curiosidades que te hacen darte cuenta de que la realidad es mucho más asombrosa y extraña que la ficción. La verdad es que la mayor parte del oro de la Tierra se encuentra en su núcleo. Durante la formación del planeta, hace unos 4.500 millones de años, la Tierra era una masa fundida. Los elementos más pesados, como el hierro y el oro, se hundieron hacia el centro del planeta, formando el núcleo. Se estima que hay suficiente oro en el núcleo de la Tierra para cubrir toda la superficie del planeta con una capa de unos 2 metros de espesor. Pero, debido a que el oro está en el centro, es imposible de alcanzar. Entonces, ¿de dónde viene el oro que encontramos en la superficie? La respuesta es que el oro que encontramos en la corteza de la Tierra no es, en realidad, de la Tierra. O al menos, no de la Tierra primigenia. Los científicos creen que el oro que encontramos en la superficie llegó a la Tierra en una lluvia de oro de meteoritos, hace unos 4.000 millones de años. En ese momento, la Tierra estaba siendo bombardeada por meteoritos que contenían oro. El impacto de estos meteoritos depositó el oro en la corteza de la Tierra, lo que lo hizo accesible para nosotros. Pero la historia no termina ahí. El oro se encuentra en pequeñas concentraciones en la corteza terrestre, lo que lo hace muy difícil de extraer. La minería de oro es un proceso costoso y lento, y el oro que se extrae es solo una pequeña fracción del oro que hay en la Tierra. Se estima que, hasta la fecha, se han extraído unas 170.000 toneladas de oro, lo que es solo una pequeña parte de las 25 millones de toneladas que se estima que hay en la Tierra. Así que, la próxima vez que veas una joya de oro, no pienses en la escasez. Piensa en el núcleo de la Tierra. Piensa en la lluvia de meteoritos que trajo el oro a la superficie. Piensa en el hecho de que el oro es, en realidad, un metal bastante común, pero que la mayor parte de él está fuera de nuestro alcance. Es un recordatorio de que en el universo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente. Desde que éramos niños,
Nos enseñaron que una baya es una fruta pequeña y redonda, con semillas en su interior. La usamos como un término para describir a las moras, los arándanos y, por supuesto, las fresas. Las fresas se parecen a las bayas, tienen semillas y crecen en arbustos. Pero, ¿y si te dijera que la fresa, la reina de las frutas del verano, no es una baya en absoluto? Y que, en cambio, algunas frutas que no consideraríamos bayas, como los plátanos y las sandías, sí lo son. Es una de esas curiosidades que te hacen darte cuenta de que el mundo natural a menudo desafía nuestras definiciones más simples. La verdad es que la definición botánica de una baya es muy diferente a la definición popular. En la botánica, una baya es una fruta que se desarrolla a partir de un solo ovario de una sola flor. Y las fresas, de hecho, se desarrollan a partir de una flor con múltiples ovarios. Las semillas que vemos en el exterior de una fresa no son realmente semillas, sino los ovarios de la flor, que se han endurecido y se han convertido en la parte que contiene las semillas. Por lo tanto, la fresa no es una baya. En su lugar, es lo que los botánicos llaman una fruta agregada. Una fruta agregada es una fruta que se forma a partir de múltiples ovarios de una sola flor. Otros ejemplos de frutas agregadas son las frambuesas y las moras. Pero, ¿qué frutas son bayas según la definición botánica? Te sorprenderás. Los plátanos, las sandías, las uvas y los kiwis son, de hecho, bayas. A pesar de que no se parecen a las bayas que conocemos, se ajustan a la definición botánica de una baya. Se forman a partir de un solo ovario de una sola flor. Los arándanos y los pimientos también son bayas, al igual que los tomates, las berenjenas y los pepinos. Este cambio de perspectiva nos hace darnos cuenta de que nuestras ideas sobre la naturaleza a menudo son erróneas. El mundo natural no se ajusta a nuestras definiciones. Es un recordatorio de que en el mundo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Desde la infancia, nos han enseñado a dibujar el sol como un círculo amarillo, o a veces, naranja, con rayos saliendo de él. Lo vemos así en los libros de texto, en las películas y en nuestra imaginación. Y cuando lo vemos a través de la atmósfera de la Tierra, lo vemos como un color amarillo brillante o un naranja rojizo al amanecer y al atardecer. Pero, ¿y si te dijera que el sol no es amarillo en absoluto? Y que, en realidad, es de un color blanco puro, que solo parece amarillo debido a nuestra atmósfera. Es una de esas curiosidades que te hace darte cuenta de que la realidad es mucho más asombrosa y extraña que la ficción. La verdad es que el color del sol es, en realidad, blanco. Si pudieras verlo desde el espacio, sin la atmósfera de la Tierra, verías una estrella brillante de un color blanco puro. El Sol, de hecho, emite todas las longitudes de onda de luz visible, y cuando todas las longitudes de onda se combinan, se perciben como luz blanca. Entonces, ¿por qué lo vemos como un color amarillo o naranja desde la Tierra? La respuesta está en nuestra atmósfera. La atmósfera de la Tierra actúa como un filtro. Las moléculas de aire y las partículas en la atmósfera dispersan la luz del Sol. Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh. La luz azul y violeta, que tienen una longitud de onda más corta, se dispersan más que la luz roja y amarilla, que tienen una longitud de onda más larga. Es por eso que el cielo es azul. La luz azul del Sol se dispersa en todas las direcciones, lo que hace que el cielo parezca azul. Al mismo tiempo, la luz amarilla y roja que no se dispersa llega a nuestros ojos, lo que hace que el Sol parezca amarillo. Y cuando el Sol está en el horizonte, al amanecer o al atardecer, la luz del Sol tiene que viajar a través de más atmósfera para llegar a nosotros. Esto hace que la luz azul y violeta se dispersen aún más, lo que hace que el Sol parezca más rojo o naranja. Este cambio de perspectiva nos hace darnos cuenta de que nuestras ideas sobre el Sol son erróneas. El Sol es una estrella de un color blanco puro, que solo parece amarilla o naranja debido a nuestra atmósfera. Es un recordatorio de que en el mundo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Cuando pensamos en árboles, nos imaginamos una estructura leñosa, con un tronco grueso, ramas y raíces que se hunden profundamente en la tierra. Y cuando vemos un plátano, con su tronco que parece un tronco de madera y sus hojas gigantescas, pensamos en un árbol. Pero, ¿y si te dijera que el plátano no es un árbol en absoluto? Y que, en realidad, es la planta herbácea más grande del mundo. Es una de esas curiosidades que te hace darte cuenta de que las cosas más simples que damos por sentadas a menudo desafían nuestras definiciones. La verdad es que el plátano,
a pesar de su tamaño y su apariencia de árbol, es una hierba. En la botánica, la definición de una hierba es una planta que no tiene un tronco leñoso permanente. El tronco del plátano es, en realidad, un pseudotallo, que está formado por las bases enrolladas de las hojas. Este pseudotallo es blando, y no es leñoso. De hecho, si lo cortas, verás que no tiene anillos de crecimiento. Y una vez que la planta produce el fruto, el pseudotallo muere y otro crece de la base. Por lo tanto, el plátano se clasifica como una hierba, al igual que el pasto, el trigo y el arroz. Esta curiosidad no es solo una cuestión de definición, también es una cuestión de historia. El plátano es un cultivo que ha sido cultivado por el hombre durante miles de años. Los plátanos, tal como los conocemos, son, de hecho, el resultado de una selección humana. Los plátanos silvestres, que todavía existen en el sudeste asiático, son pequeños, con semillas grandes y duras. Los plátanos que comemos hoy son una variedad estéril, que ha sido cultivada para ser más grande, más dulce y sin semillas. Este cambio de perspectiva nos hace darnos cuenta de que nuestras ideas sobre la naturaleza son a menudo erróneas. El mundo natural no se ajusta a nuestras definiciones. Es un recordatorio de que en el mundo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Cuando pensamos en el universo, imaginamos que las leyes de la física son universales. Pensamos en los planetas orbitando sus estrellas de una manera ordenada, en un patrón que se repite en todo el cosmos. Pero, ¿y si te dijera que los científicos han descubierto un planeta que desafía todas las leyes de la formación planetaria? Y que, en realidad, este planeta no debería existir. Es una de esas curiosidades que te hace darte cuenta de que el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos, y que hay secretos en el que aún no hemos descubierto. La verdad es que la teoría de la formación planetaria nos dice que los planetas gigantes, como Júpiter, se forman lejos de su estrella. Se forman en las regiones más frías del disco de gas y polvo que rodea a una estrella, donde hay suficiente material para que se formen. La teoría nos dice que un planeta gigante no puede formarse cerca de su estrella, porque el calor y la radiación de la estrella lo harían imposible. Pero, hace unos años, los científicos descubrieron un planeta que desafía esta teoría. Este planeta, llamado Kepler 7b, es un planeta gigante de gas, casi del tamaño de Júpiter. Pero, en lugar de orbitar su estrella a una distancia segura, lo hace a una distancia que es solo una fracción de la distancia entre el Sol y Mercurio. Y su órbita es tan cercana a su estrella que tarda solo 5 días en completarla. Este planeta es tan caliente que se cree que tiene una temperatura de unos 1500 grados centígrados, lo que es lo suficientemente caliente como para vaporizar el hierro. El descubrimiento de este planeta, y de muchos otros planetas gigantes que orbitan cerca de sus estrellas, ha obligado a los científicos a redefinir la teoría de la formación planetaria. Una de las teorías es que estos planetas se formaron lejos de sus estrellas, y luego migraron hacia adentro. Otra teoría es que se formaron en el interior de la estrella, y luego fueron expulsados. Pero, la verdad es que los científicos aún no saben cómo se formaron estos planetas, y su existencia es un misterio. Es un recordatorio de que en el universo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente, y que la naturaleza siempre tiene unas bajo la manga. Hemos llegado al final de nuestro viaje, un viaje que ha cambiado la forma en que vemos el mundo. Desde la gravedad que no es una fuerza, hasta los plátanos que no son árboles. Y para terminar, vamos a volver al inicio, a ese lugar que creíamos que era un vacío oscuro y silencioso, el universo. Y es que el universo no es silencioso. Es una sinfonía, una orquesta gigantesca que canta a una frecuencia que no podemos oír. La idea de que el universo es silencioso es una de las grandes falacias de la astronomía popular. Pero, como hemos visto, el espacio está lleno de vibraciones. Los científicos han logrado captar y convertir estas vibraciones en sonidos. Y lo que han descubierto es que el universo canta. Por ejemplo, los agujeros negros no son silenciosos. Aunque no emiten sonido en el sentido que lo conocemos, emiten ondas de choque que se propagan a través del plasma, creando una nota musical que es tan profunda que es 1000 veces más baja de lo que el oído humano puede percibir. Es el sonido más grave del universo. Los planetas, las estrellas y las galaxias, todos emiten sonidos. La Tierra, por ejemplo, emite sonidos de ondas de radio que parecen cantos de ballenas, gritos de fantasmas, y hasta un crepitar suave. Y el Sol, por su parte, produce un zumbido constante, como un enjambre de abejas.
Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno, no pienses en la oscuridad y el silencio. Piensa en la sinfonía. Piensa en cómo el universo está gritando, cantando y susurrando a una frecuencia que no podemos oír, pero que está ahí, en el vasto espacio. Es un recordatorio de que en el universo, las cosas que creemos que son verdad son solo una parte de una historia mucho más grande y sorprendente. Y con esto, nuestro viaje ha terminado. Hemos descubierto 30 curiosidades del mundo que han cambiado la forma en que lo miramos. Hemos aprendido que la gravedad no es una fuerza, que los flamencos no son rosas y que el sol no es amarillo. Hemos visto que el mundo es un lugar mucho más extraño y asombroso de lo que imaginamos. Y espero que este viaje te haya inspirado a ver el mundo con nuevos ojos, a buscar lo extraordinario en lo ordinario, y a nunca dejar de ser curioso.